Hermanos y amigos, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga en esta mañana. Hoy quiero que miremos un poco acerca de cuánta agua de verdad o en realidad es recomendable consumir para mantener las funciones básicas de nuestro organismo estable. En el día de ayer hablamos sobre cómo podemos llegar a deshidratarnos, cuáles son las señales que el cuerpo nos envía para informar o alertarnos de que necesitamos consumir más líquido y que estamos a punto de deshidratación. Así que, como ya vimos, la sangre, en su mayor parte de su composición es agua, requiere para enviar los nutrientes, el oxígeno y demás cantidad de elementos a las células de cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo, requiere de agua necesaria para funcionar. Vamos a ver cuánto sería lo ideal, cuánto sería lo que realmente debemos consumir diariamente. La recomendación es que por cada kilo de peso debemos consumir 30 mililitros de agua. Ejemplo, si yo peso 70 kilos, esto es un ejemplo, si mi peso es 70 kilos, esto lo multiplico por 30, me da 2.100 mililitros de agua. Si yo lo paso a litros, me darían 2.1 litros de agua al día. Si yo peso 50 kilos, este es otro ejemplo, lo multiplico por 30, me da 1.500 mililitros de agua al día, lo que equivale a 1.5 litros por día. Así que cada uno de ustedes, de acuerdo a su peso, ustedes lo multiplican por 30. Este es el dato en kilos. Si quieren hacerlo por libras, hacen la conversión. Pero funciona de la misma manera. Así que usted lo único que debe hacer es multiplicarlo por 30 mililitros y pasa la suma a litros. Esto en vasos, ¿cuánto puede ser? Eso depende del tamaño del vaso de agua que usted tome. En mi caso personal, me gusta consumir agua en vasos de tamaño grande, de 12 onzas, un poco más. O sea, yo hago un cálculo con el vaso de la licuadora, mido la cantidad de litros y mido el agua en el vaso y la mido también en el vaso de la licuadora y sé cuántos vasos de agua mínimo me debo tomar. O sea, esta es la cantidad mínima requerida para que las funciones del organismo puedan desarrollarse de manera normal. Cada órgano pues está diseñado para que pueda funcionar con el agua. Por ejemplo, los riñones para la producción de orina, para los procesos de transpiración a través de la piel, para la producción del líquido cefalorraquídeo. O sea, si queremos llegar a una vejez donde no suframos de problemas articulares a nivel de la columna, es importante tomar agua. O sea, el agua es fundamental para la recuperación de los tejidos y para la producción de líquido cefalorraquídeo. También para funcionamiento de las articulaciones, porque se necesita producir líquido sinovial. También para la producción de la saliva, que es la que nos ayuda a degradar los alimentos que pasan directamente al estómago. Luego también se necesita para los ojos, en el humor vítreo, en los ojos, en la producción de las lágrimas, la lubricación de las heces a través de los procesos de eliminación del colon, el intercambio gaseoso que se hace a través de la respiración, del intercambio entre el oxígeno y el CO2. Todos, absolutamente todos estos procesos requieren de agua y por lo menos se requiere de 1.5 litros de agua diario solo para mantener funciones vitales. Ahora, si yo quiero pasar a un nivel un poco mayor, en donde quiera disminuir riesgos de enfermedad, disminuir o más bien retrasar procesos de envejecimiento,
mejorar algunos funcionamientos de órgano. Un poco más adelante, más avanzado, pues simplemente aumento mi consumo de agua. Es importante tener en cuenta que a través de la sangre, el agua envía los nutrientes, el agua necesaria para cada uno de los órganos y los tejidos y células del cuerpo. Así que, mis hermanos, pues por algo será que el Señor nos recomendó el agua como principio dentro de los hábitos de vida saludable. No es una alternativa a tomar agua, no importa si estoy en invierno, no importa si estoy en verano, no importa en qué clima esté. De hecho, si estoy en un clima más cálido donde sudo más, pues debo consumir más agua. Así que la invitación es, hermanos, a tomar agua. ¡Feliz día! Este es el tema número 5, referencia científica sobre el origen de las enfermedades, por el doctor Augusto Varela, grabación 1052. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y todas aquellas personas que han accedido a esta comunicación. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta hora con una oración. Amado Señor y Padre, gracias por ser nuestro Creador y nuestro Dios. Te pedimos que perdones nuestras iniquidades. Te agradecemos por tu bondad y el privilegio que nos das de acercarnos a tu verdad. Bendícenos, Señor, regálanos de tu Espíritu para que en esta hora podamos comprender cada una de tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de las referencias científicas que tenemos a la mano sobre el origen de las enfermedades, debemos mantener siempre presente el contexto que hasta ahora hemos tenido y que comienza con nuestro reconocimiento del origen que tenemos. Es la teología que nos da las bases. En Génesis 1, los versículos 26 y 27, hemos sido creados a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Y tenemos una referencia de profundo contenido espiritual en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, y versículos 19 y 20, que nos recuerda, que nos amonesta, que nos llama la atención, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por un alto precio. Confluyen entonces en estas declaraciones de dónde venimos y cuáles son nuestras responsabilidades y cómo es que el Señor puede, a través de su comunicación, esperar que nosotros cuidemos nuestro organismo. Esa maravillosa creación está para que nosotros la estudiemos a través de las diferentes materias que la ciencia ha ido conformando. La anatomía, la fisiología, la bioquímica, la patología, que son como las ciencias básicas en el estudio de nuestro organismo, se complementan con otras disciplinas como la microbiología, la parasitología, el estudio de los signos y los síntomas, la farmacología, el estudio de la medicina interna. Todas estas disciplinas nos dan información sobre lo que hasta hoy se conoce
de cómo funciona nuestro organismo y qué cosas le afectan. Por supuesto que hay muchísima investigación, hay muchísima información en la que nosotros podemos apoyarnos. Hemos comprendido que la unidad básica para la estructura y la función de nuestro organismo es la célula. Y la célula representa una de tantas maravillas de la creación del Señor. La célula tiene núcleos y tiene órganos alrededor, dentro de su cuerpo celular. Y tiene una pared, tiene unas membranas especiales que la recubren. Pues bien, en 1800, cerca de 1889 tal vez, en 1869 para ser más estrictos, el doctor Messner en Suiza descubrió el ADN, descubrió el ácido desoxirribonucleico. Y desde entonces la investigación sobre sus características nos ha llevado hasta entender algunas de las consideraciones más sorprendentes en el funcionamiento de nuestro organismo. Como quiera que allí se guarda toda la información genética, toda la codificación para todas las funciones de nuestro organismo. La primera referencia que la ciencia ha demostrado nos permite comprender cómo el Señor, o acercarnos a esa comprensión, cómo es que el Señor ha podido determinar sobre nosotros su voluntad y su expresión. Y podremos decir entonces que en la declaración de Jeremías podríamos nosotros comprender que ahí fue donde el Señor colocó su ley. Jeremías 31:33 dice: pondré mi ley en sus entrañas. Y dice la sierva del Señor, palabras de vida del gran maestro, página 326, dice: Dios es el autor de las leyes físicas y de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que Él nos ha confiado. Entendemos nosotros que es a través de esa impresión celular en el cual suceden todos estos eventos de la creación, de la reproducción, de la identificación, de la diferenciación y de cada una de las funciones de nuestro organismo. Todas las funciones de nuestro organismo están codificadas por el ADN. Dice en el Salmo 139, versículos 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Alrededor del núcleo de la célula, en donde está depositado el ADN, hay unos organelos, se llaman organelos, unas pequeñas factorías, como la mitocondria, en donde se desempeñan todas las funciones respiratorias de la célula. Allí se intercambia el oxígeno y se elimina el CO2 y el agua. Y también se encuentran los ribosomas, que es en donde se fabrican
todas las proteínas en nuestras células. Allí en los ribosomas se toman los mensajes codificados del ADN para producir las proteínas que finalmente comandan, dirigen el desempeño de las funciones en todo el organismo. La pared celular también es otra maravilla, porque permite con diferentes mecanismos el intercambio del oxígeno y de los nutrientes que llegan hasta allí a través de los capilares vasculares. Se conoce el medio que rodea las células como el medio intercelular. Y se conoce todo el medio que va a través de las arterias, las arteriolas, las vénulas, las venas, como el medio intravascular. El perfecto equilibrio al interior de la célula, el perfecto equilibrio en el exterior de la célula, el perfecto equilibrio entre todo lo que va intravascularmente, se conoce como homeostasis. Es el conjunto de sucesos, reacciones químicas y bioquímicas, el conjunto de las funciones que hacen que nuestro organismo esté en equilibrio, la homeostasis. Así que tenemos ya las primeras referencias científicas para comprender en dónde pueden descansar el origen de las enfermedades. Tenemos el ADN en el núcleo, tenemos las proteínas en los ribosomas, tenemos el oxígeno y el CO2 y el agua en las mitocondrias, tenemos el intercambio de la pared celular, tenemos el medio extracelular y tenemos el medio intravascular. La causalidad de las enfermedades, entonces, tenemos que verlas en la perspectiva de lo que ocurre en la integridad celular y en la integridad del ADN, en lo que ocurre en el medio que rodea las células a nivel extracelular e intravascular, y por supuesto cómo repercute eso en una serie de estructuras y funciones que se alteran de forma común en todas las enfermedades. Tenemos que enfrentar un desafío, y es que la ciencia, que en general no reconoce la intervención de Dios en ninguno de estos eventos, ha desintegrado al ser humano. Nosotros tenemos una referencia diferente, como la vimos en los estudios pasados, a través de las declaraciones en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, que el Señor se refiere a nosotros como una unidad en pensamiento, en moralidad, en espiritualidad y en organismo físico. La ciencia médica nos ha desintegrado, ha desarrollado especialidades, subespecialidades, ultraespecialidades para encarar cada una de las funciones y estructuras de nuestro cuerpo. Neurología, neurocirugía, gastroenterología, endocrinología, cirugía general, cirugía vascular, ortopedia, traumatología, inmunología, cancerología. Bueno, son tantas y tantas. Y cada uno tiene una opinión y cada uno tiene un protocolo y un plan de tratamiento. Y nos han desintegrado. Debemos apelar entonces a un segundo fundamento. Nosotros somos una unidad, somos una expresión íntegra de la creación, y por eso todos nuestros órganos y todas nuestras funciones se interrelacionan.
En esa perspectiva encontramos que las expresiones patológicas, las alteraciones de nuestro organismo, adquieren un nombre como etiqueta y como consecuencia de la desintegración. Entonces se reúnen una serie de signos, de síntomas y de hallazgos patológicos en los exámenes, en la radiología, en la exploración física, en los signos vitales, y se le han puesto etiquetas y las conocemos como enfermedades. Y las enfermedades más devastadoras pues son el cáncer, las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea o el lupus, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, las alteraciones cardiovasculares como la hipertensión, el infarto, los accidentes cerebrovasculares, las alteraciones del peso, la obesidad especialmente, las enfermedades gastrointestinales, la úlcera, las enfermedades de la vesícula, la colitis, la irritabilidad del colon, las enfermedades de los huesos y las articulaciones como la artritis y la osteoporosis, el envejecimiento, las enfermedades mentales. Es el conjunto de signos y síntomas que son la expresión del organismo en su lucha por defenderse de las agresiones que se le están imprimiendo. En todas las enfermedades encontramos hallazgos fisiopatológicos y estructurales que les son comunes en más o menos grado. Entonces encontramos alteraciones a la integridad celular, alteraciones al ADN. Encontramos alteraciones en el equilibrio del medio extracelular. Encontramos alteraciones en la respuesta inmunológica, que es defensiva en el organismo, y especialmente la inflamación. Encontramos alteraciones hormonales y alteraciones intravasculares en las estructuras grandes y pequeñas que se llama el endotelio. Estas 5 alteraciones, que en su mayoría son comunes a todas las enfermedades, pueden representar en últimas la causa de la enfermedad, pueden ser la manifestación de las causas que están produciendo esos daños. Voy a repetirlas. Daño a la integridad celular y al ADN. Alteraciones extracelulares, especialmente exceso de ácido extracelular. Inflamación y deficiencia inmunológica. Trastornos hormonales y daño al endotelio. Al escudriñar en cada una de las enfermedades, encontramos unas u otras en mayor o menor intensidad. Tenemos entonces este tercer fundamento, que hay algunos daños que se han producido en la estructura y en la función de nuestras células, de nuestro medio extracelular y de nuestro medio intravascular, que son gobernados por el ADN, que son gobernados por los mecanismos defensivos del sistema inmunológico, que son gobernados por la coordinación y las funciones hormonales, las que
llevan a la expresión de lo que nosotros conocemos como enfermedades. Ahora bien, otro fundamento, y es que encontramos algunos hechos, algunos eventos, algunas circunstancias que se asocian al daño que estamos infringiendo a estas estructuras nobles. Por ejemplo, la oxigenación deficiente. Así que a la célula no le llega el oxígeno como debe ser. La deshidratación crónica, carencias crónicas de un sustrato tan vital como es el agua. El sedentarismo y el encierro, la falta de ejercicio, la falta de aire y sol, el estrés y la fatiga como una demanda permanente, una sobrecarga permanente a las funciones de nuestro organismo. Por supuesto, la malnutrición, la nutrición inadecuada, la nutrición pervertida, la nutrición y los hábitos nutricionales malsanos. La toxicidad que nos rodea, los pesticidas, los aerosoles, los plásticos, las fumigaciones, los herbicidas, los fertilizantes, los elementos de aseo, la industria, las pinturas, el aire, esa toxicidad que nos rodea infringe daños a nuestras estructuras. Nuestros excesos, especialmente nuestros apetitos desordenados, las pasiones, el desenfreno, la recreación enfermiza, los vicios. Bueno, ese gran capítulo de la falta de control y de dominio y de preceptos. Y por supuesto nuestros propios pensamientos dañinos, nuestras emociones dañinas, nuestras reacciones dañinas, nuestro mal genio, nuestro mal carácter, nuestros odios, nuestros recelos, nuestros juicios, lo que sufrimos en las ofensas, todas estas circunstancias hacen parte de nuestro estilo de vida. Así que nosotros somos responsables de nuestras propias enfermedades. Nosotros entendemos desde esta perspectiva, como dijo Abraham Lincoln, la salud de la cual nosotros gozamos es la misma que nosotros mismos hemos escogido. Así que la salud es una responsabilidad individual, como quiera que nuestro estilo de vida puede acumular una serie de desviaciones, errores y perversiones que a su vez dañan las estructuras nobles y las funciones nobles de nuestro organismo. A manera de ejemplo, nosotros podemos decir que los mayores índices de mortalidad en todo el mundo se asocian a hechos de la vida diaria que dependen de nuestro control como uno de los elementos de nuestro estilo de vida. Las mayores cifras de mortalidad se asocian a defectos o alteraciones o a vicios en la alimentación, a la falta de actividad física, a la falta de ejercicio adecuado,
al uso del cigarrillo, del tabaco, al uso del alcohol, al uso de las armas de fuego, al uso de las drogas ilícitas y al comportamiento sexual inadecuado, desenfrenado. Esos elementos se asocian a las mayores cifras de mortalidad en el mundo. Las principales 10 causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares crónicas, los accidentes, las alteraciones respiratorias, la diabetes, el SIDA, el suicidio, la cirrosis hepática y la falla renal. Así que se traduce en números, hechos que si estuvieran bajo el control de nuestra responsabilidad serían diferentes. Por ejemplo, la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la mala nutrición, a lo que comemos. Las 4 principales enfermedades asociadas a la mala nutrición y que son principales causas de muerte en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares y el corazón, el cáncer, los ataques cerebrales y la diabetes. Están relacionadas directamente con la nutrición. Otras enfermedades crónicas están relacionadas también con nuestro estilo de vida. Ya hemos repasado una serie de hechos de nuestro estilo de vida: la deshidratación crónica, el sedentarismo, los pensamientos enfermizos, las emociones enfermizas, la mala nutrición, la falta de ejercicio, la falta de descanso adecuado, el estrés. Y entonces estas enfermedades crónicas, que se relacionan muchas unas con otras, vuelven a aparecer asociadas a la nutrición: la diabetes, la obesidad, la enfermedad vesicular, los ataques cardíacos, los ataques cerebrales, la aterosclerosis, la hipertensión, el cáncer. Otras evidencias científicas nos demuestran cómo hay factores de riesgo asociados a la aparición de estas enfermedades que hemos mencionado. Y los factores de riesgo son, por ejemplo, la alimentación rica en grasas saturadas, rica en grasas trans, el consumo del alcohol, el consumo de carbohidratos refinados o de baja complejidad, el consumo de harinas refinadas, la falta de fibra, el bajo consumo de minerales y vitaminas, el alto consumo del azúcar y la sal, el alto consumo de alimentos muy condimentados. Claro, hay otras referencias científicas como factores de riesgo que tienen que ver con la genética, con la edad, con el estilo de vida sedentario, con el uso de tabaco y alcohol, con el estrés, con la toxicidad y los contaminantes ambientales. Así que en diferentes enfoques, en diferentes estudios, en diferentes evidencias, encontramos que hay una asociación de todas estas enfermedades devastadoras con nuestro estilo de vida. 5 de las 10 principales causas de muerte, hemos dicho, están relacionadas con la nutrición. Y otras están relacionadas con la falta de actividad física y el sedentarismo. Están relacionadas con el estrés y la falta de descanso adecuado. Y están relacionadas con el medio tóxico, quizá en donde vivimos o donde trabajamos. Pues bien, quiero referirme rápidamente
daños que se producen en las estructuras y en las funciones de nuestro organismo. Se puede dañar la célula y se puede dañar el ADN. Se puede alterar el equilibrio del medio extracelular. Se puede generar inflamación crónica y, por supuesto, un ataque permanente al sistema inmunológico. Se pueden generar trastornos hormonales delicados que tienen que ver con el cortisol, que tienen que ver con la adrenalina, las catecolaminas, con las hormonas sexuales, con la hormona tiroidea, con las hormonas del bienestar, las hormonas como la serotonina, la dopamina, las endorfinas, la melatonina, y que todas estas cuestiones pueden resultar afectadas si en nuestro medio hay un estrés permanente. Y como dice el Señor en su palabra profética, las guerras y los rumores de guerra causan sufrimiento, estrés, enfermedades, pestilencia. Los desastres naturales producen efectos devastadores en la salud física y emocional. La degradación moral, las alteraciones de la conducta, las aberraciones sexuales, la agresividad y el maltrato entre las personas, las adicciones a las drogas o a los juegos, a la pornografía, al dinero, a la moda, la amenaza permanente por los atentados, por la extorsión, o el secuestro en los países donde así ocurre, el terrorismo, los desplazamientos forzados por muchas de estas causas, las masacres, la corrupción, la glotonería, el desorden alimenticio, el sedentarismo, la influencia de los medios y las imágenes, la música. ¿Cuántas cosas que nos rodean? La contaminación de los alimentos, bien sea por parásitos, por bacterias, por hongos, o contaminación debida fundamentalmente a la industria con el mercurio, el cadmio, el aluminio, los pesticidas que contaminan el aire, el agua, los alimentos, los pastos, las cosechas, igualmente los fertilizantes químicos y los herbicidas que le echan. Alimentos que han resultado probados como que son factores de riesgo para la aparición del cáncer, como los cárnicos elaborados industrialmente, los cárnicos sometidos a altas temperaturas o los cárnicos sometidos al efecto del fuego, los lácteos sometidos a manipulación, sometidos a conservantes químicos, expuestos al crecimiento bacteriano. Algo muy especial es la manipulación genética de los alimentos, la transgenicidad de los transgénicos, los alimentos modificados genéticamente para aumentar su resistencia a las plagas o aumentar su rendimiento nutricional, o para evitar que sean reproducidas sus semillas, en fin, las motivaciones que quieran, han llevado a alteraciones de su estructura que finalmente cuando nosotros los consumimos pueden traer efectos adversos. La contaminación electromagnética que nos rodea a través de los electrodomésticos, la telefonía celular, las redes eléctricas, toda la contaminación ambiental por las basuras,
desechos orgánicos, el aumento del nitrógeno en las aguas, el plástico, el aumento de los gases con efecto invernadero, especialmente producidos por los animales, que producen equivalentemente 18% más de gases que lo que producen todos los automotores en el mundo. La destrucción de bosques y pastizales para darle cabida a los cultivos modificados para darle alimento a los animales, especialmente los cereales y los granos. De esta manera nosotros encontramos que la acidez extracelular y los daños del ADN y el daño al endotelio y las alteraciones tóxicas y las circunstancias que rodean tanto la inflamación como la respuesta inmunológica, pues se encuentran comunes en todas las enfermedades. El estilo de vida encierra todos estos riesgos. ¿Qué aire respiramos? ¿Cómo nos hidratamos? ¿De dónde tomamos el agua? ¿Qué tanta actividad física tenemos? ¿Qué tanta exposición al aire y al sol tenemos? ¿Cuánto es nuestro estrés y nuestra fatiga? ¿Qué comemos? ¿Qué medio nos rodea en cuanto a tóxidos se refiere? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro control? ¿Y qué pensamos? Nuestro estilo de vida transgrede las leyes naturales y las leyes morales del Señor. Y por esas razones que se dañan nuestras estructuras moleculares, celulares, nuestra homeostasis, nuestra inmunología, nuestra endocrinología, nuestros vasos. Y entonces la célula ni se oxigena bien, ni desecha adecuadamente los residuos, ni puede producir las proteínas de forma adecuada, ni las puede codificar de forma adecuada, ni puede hacer un intercambio entre el líquido extracelular y su condición intracelular para funcionar bien. Ahí está entonces la explicación de por qué sobrevienen las enfermedades, porque nosotros transgredemos las leyes del Señor con nuestros malos hábitos de vida, nuestra conducta no dominada, nuestra conducta pervertida. Esos daños estructurales entonces explican las enfermedades. Hay mucha más información, está disponible en los libros de fisiología, de anatomía, de nutrición, de bioquímica, de patología, para corroborar este enfoque de las enfermedades. Tenemos nosotros suficiente evidencia de que el organismo pierde la capacidad para defenderse y para restaurarse, porque hemos dañado esa expresión vital que el Señor le ha puesto. Nosotros somos los responsables de la aparición de las enfermedades por nuestro propio estilo de vida. Más adelante, en los próximos días, vamos a ver algunas particularidades entonces al respecto. Pero la evidencia científica que hoy tenemos nos permite afirmar cómo es que nosotros, con nuestros defectos y nuestros malos hábitos, dañamos la fina estructura, la fina creación que el Señor ha hecho en nuestro organismo. Que el Señor nos acompañe en este día y que podamos ser nosotros entendidos para que nuestra mala manera de vivir
pueda ser corregida a fin de honrar y glorificar al Señor si comemos, si bebemos o hacemos cualquier otra cosa. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y buen Padre, gracias por tu maravillosa creación. Gracias por tu infinito amor expresado en la delicadeza, en la ternura con que hemos sido creados. Perdona, Señor, nuestra negligencia, nuestra ignorancia, nuestra indolencia, porque infringimos daño a esas finas y delicadas estructuras que tú has hecho. Perdónanos, Señor, porque nosotros en nuestra complacencia, en nuestros gustos y pasiones, preferimos nuestra propia opinión y desconocemos tu palabra. Te pedimos tu ayuda para poder comprender estas cosas sencillas y pedimos tu ayuda para que pongas en nuestro corazón el deseo de servirte, corregir nuestros malos hábitos. Regálanos tu bendición en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestra hermana Fernanda pregunta sobre cómo aconsejar a un enfermo. ¿Qué debe hacer un enfermo? O cómo aconsejar a alguien en medio de tantas evidencias que demuestran el origen de nuestras enfermedades. Tenemos la otra pregunta, es que cuando alguien está enfermo, entonces de una vez se le acusa de que es por su pecado, de que es anatema, y que entonces tiene que revisarse porque esa es la causa de las enfermedades. Vamos a contestar estas dos primeras. Muchos de los errores y muchas de las consecuencias negativas que nosotros tenemos es porque presentamos este mensaje de forma inadecuada, porque nos vamos al extremo y no consideramos muchas veces las particularidades. Tenemos un contexto general en que el origen de las enfermedades tiene que ver con nuestra responsabilidad, porque nuestro estilo de vida en alguna forma ha causado el daño. En algunas circunstancias, en algunas personas, es francamente su hábito pecaminoso el que determina eso. Pero como el propósito del mensaje es llevar a cada uno a los pies del Señor, nosotros debemos ser muy cuidadosos en la presentación del mismo. Nosotros entendemos, si comprendemos la profundidad del mensaje, que cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y nos hace menos capaces para discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que entender eso. Y tenemos que entender que en el régimen alimenticio, en nuestros hábitos alimenticios, hay una relación directa con nuestra disposición a entrar en la tentación y a cometer los pecados. Son sentencias, son revelaciones que nosotros hemos tenido como evidencia que la mayoría de la gente no las tiene. Esa es una parte muy importante a considerar, la responsabilidad individual. Por supuesto que hay otras cosas en las cuales no tenemos control absoluto,
todo el aire está contaminado en toda la tierra y fundamentalmente contaminado por partículas químicas y partículas radiactivas. No podemos evitarlo, no podemos controlarlo. Gran cantidad de alimentos aparentemente saludables también están contaminados. El agua, estamos vivos por la misericordia del Señor. Nosotros sí tenemos que comprender la profundidad del mensaje, mirando hacia nuestra salvación y con la idea de poder llevar a otros a los pies del Señor. Así que hay que hacer las dos cosas. Tenemos que revisar en nuestro interior y corregir nuestros hábitos. Por supuesto que sí. Y tenemos que colocar a nuestro organismo en tal circunstancia que el Señor pueda obrar de acuerdo con su voluntad. Hay que estudiar. El consejo más sabio es que estudiar. Tenemos por lo menos cinco libros disponibles para estudiar que nos hablan de estas cosas y con discernimiento y con oración poderlos comprender. Consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre la salud, ministerio médico, la temperancia y el ministerio de curación. O sea que para todos los hermanos ese es un consejo, es como una necesidad, a veces es como una inminente obligación. ¿Cómo le decimos a un adventista qué comer? Pues tenemos que tener un testimonio saludable delante de él. Y si está enfermo, poderlo ayudar, enseñándole cada uno de los elementos de este mensaje, sirviéndole en amor, porque lo que nos interesa es rescatar su alma para el Señor. Él puede escuchar si nos ve a nosotros en ejemplo y si nos ve a nosotros en testimonio. Él puede escuchar si le servimos y si ganamos su corazón. Porque el solo consejo no hace que las personas hagan cambios. Ganar su amistad y su confianza permite que podamos hablar con él y que podamos aconsejarle con nuestra propia experiencia y nuestro propio testimonio. Ahora, la pregunta de la hermana de cómo llegué yo a esto. Bueno, yo soy adventista hace 13 años, pero soy médico hace 50. Bueno, hace 42 exactamente. Así que primero estudié yo medicina, primero me especialicé, primero desarrollé una amplia práctica profesional y por obra del Espíritu Santo, que uno no comprende, el Señor me ha rescatado de donde estaba y me ha permitido entender hasta dónde he podido su mensaje y tomar la decisión de compartirlo. Es obra del Señor, obra del Espíritu Santo, de haberme rescatado del mundo, de sus trampas, de sus amarres, con un estilo de vida absolutamente dañino, para darme un testimonio de cómo me ha podido sanar de mis enfermedades, y ese en gratitud que yo puedo compartirlo con todos ustedes, mis hermanos. El Señor nos acompañe y nos bendiga en este día.